Pesada es la cabeza que lleva la corona. Los monarcas más exitosos de la historia gobernaron con una mezcla de responsabilidad y nobleza, tratando su estatus como una bendición y una maldición a la vez. Y luego está este tipo, el hijo y sucesor de la reina Victoria, conocida por su devoción a su esposo, Albert, y el estereotipo de rigidez asociado con su época. El rey Eduardo VII podría ser la última persona que esperarías ver metido en todo tipo de problemas. Pero Birdie era bastante bueno en eso. Desde duelos con el padre de Winston Churchill hasta un romance que pudo haber causado la muerte de su propio padre, ningún exceso era demasiado extremo para él. Así que, hoy, nos sumergimos en la extraña historia de Eduardo VII, el rey libertino que llevó su reinado al colapso. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal Fragmentos del Tiempo. Después de eso, deja un comentario y dinos qué otros monarcas locos te gustaría conocer. ¿Listos para Eddie? El futuro rey fue un mujeriego desde joven, tanto que sus padres lo enviaron al ejército a los 19 años. Esperaban que esto le ayudara a madurar, ya que no podía concentrarse en sus estudios, así que, cuando sus compañeros soldados colaron a la actriz Nellie Clifton en su habitación, su padre tuvo algo que decir al respecto. Un furioso príncipe Albert le escribió a su hijo: «Sabía que eras imprudente y débil, pero nunca pensé que fueras depravado». Ya sabes, cosas típicas de papá. Cuando Albert murió de fiebre tifoidea unas semanas después, una desconsolada reina Victoria culpó a su hijo, diciendo que Albert había muerto de un corazón roto causado por el comportamiento de Birdie. Si esta historia fuera sobre cualquier otra persona, quizá el joven Birdie habría enderezado su vida. Eso no fue lo que pasó. La muerte de su padre solo hizo que sus tendencias salvajes se volvieran más extremas. Clifton no fue el único escándalo de Birdie. Además de frecuentar incontables burdeles franceses, sus conquistas incluían actrices, modelos, socialites e incluso aristócratas. Un romance terminó en un escándalo legal cuando Birdie fue citado en el juicio de divorcio de Sir Charles Mordaunt, 10º baronet, después de que la esposa de Mordaunt confesara haber tenido un amorío con el entonces príncipe. Tener tus asuntos ventilados en la corte así, Mordaunt, qué humillante. El rey Eduardo VII de Inglaterra, también conocido como Birdie, fue el hijo de la reina Victoria y el playboy más épico de su tiempo. Era un verdadero Casanova, seduciendo mujeres a diestra y siniestra. Incluso mandó a hacer muebles especiales, como un siège d'amour, para poder encontrarse con varias mujeres a la vez. Hoy en día, a eso lo llamamos camas de agua. Por supuesto, los grandes mujeriegos tienen los métodos más extravagantes para sus placeres, y el futuro rey Eduardo VII no fue la excepción. Birdie tenía su propia habitación en el famoso burdel parisino Le Chabanais, y en esta habitación había una bañera de cobre decorada con criaturas mitad cisne, mitad mujer, como una especie de centauro cisne. ¿Un cisne Thor? Ya entiendes la idea. Birdie solía llenar la bañera con champán y mujeres antes de darse un baño. No envidiamos a la persona que tenía que limpiar esa bañera por obligación, pero hay que admitir que el rey era creativo. Además de su bañera de cisnes, Birdie tenía otro mueble interesante. ¿Un sillón del amor? No, literalmente un asiento del amor. Un siège d'amour, o silla del amor, fue diseñado especialmente para él. Se hizo para soportar su peso, tan elevado en sus últimos años que su esposa lo apodó Tum Tum, y también para facilitar sus encuentros con varias mujeres sin que tuviera que esforzarse demasiado. Y nada es más atractivo que decir: ni siquiera voy a intentarlo, cariño. La silla tenía 2 asientos de brocado y 2 juegos de estribos de bronce. Su diseño ha dejado perplejos a los investigadores modernos. Para decirlo suavemente, el profesor de historia Richard Thompson comentó: Dios sabe cómo se suponía que debía usarse. Uno la ve y levanta las cejas. Nosotros podríamos hacer algunas conjeturas, profesor. Puede ser difícil creer que un hombre con tantas amantes se haya mantenido con una sola mujer durante 2 décadas, pero Alice Keppel fue la amante principal de Birdie por 20 años. Su relación solo terminó con la muerte de Birdie. Keppel era muy querida por el público, y algunos decían que hacía al rey más agradable. Era tan importante que incluso se le permitió ver a Birdie en su lecho de muerte.
la única de sus amantes a la que se le concedió ese privilegio. Sin embargo, la autora Catherine Arnold afirmó que esto no fue por bondad de la esposa del rey, sino porque Keppel estaba golpeando las puertas del palacio de Buckingham, armando un escándalo y exigiendo entrar. Dado que todas las fuentes primarias ya partieron al gran Siege d'Amour en el cielo, nunca sabremos con certeza cuál versión es la verdadera. El legado de Keppel sigue vivo. Ella es la bisabuela de Camila de Cornualles, segunda esposa del príncipe Carlos, quien es el tataranieto de Birdie. Camila, notablemente, fue la otra mujer durante un tiempo antes del divorcio de Diana y Carlos. Aparentemente, los escándalos reales son hereditarios. Birdie realmente dejó huella en Francia, conquistando a las actrices, aristócratas y cortesanas más famosas de París. Frecuentando su burdel favorito con su bañera de champán preferida, uno de los apodos que Birdie ganó mientras se abría camino por el Herron de Semal fue Eduardo el Acariciador. Pegajoso, ¿no? La reputación de Birdie era tan bien conocida que cuando recorría Europa, las mujeres lo buscaban directamente. Sin embargo, Birdie siempre prefirió los grandiosos burdeles parisinos, donde podía bañarse en champán y contemplar su propio escudo de armas, el cual decoraba la lujosa habitación que adquirió en Le Chabanais. Es un poco como tener un retrato de uno mismo colgado sobre la cama. Con tantos romances arriesgados, era inevitable que Birdie se metiera en problemas por al menos uno de ellos. En lugar de eso, se metió en problemas por muchos. Una de las mujeres con las que Birdie se acostó no fue otra que Lady Randolph Spencer Churchill, una acaudalada joven estadounidense y futura madre de Winston Churchill. Cuando su esposo, Lord Randolph, se enteró del amorío, intentó chantajear a Birdie. El príncipe mujeriego se enfureció tanto que desafió a Lord Randolph a un duelo, pero convenientemente olvidó, o genuinamente ignoraba, que su padre había prohibido los duelos, por lo que el enfrentamiento nunca ocurrió. Resentido, Birdie se limitó a desterrar a Randolph y a Jenny de la sociedad, lo cual, nuevamente, pudo haber sido su plan desde el principio. Es prácticamente imposible para incluso un profesional analizar psicológicamente a alguien que murió hace más de 100 años, pero estaba bastante claro que Birdie tenía muchos problemas con su madre, la reina Victoria. Y, para ser justos, gran parte del mundo tenía problemas con la reina Victoria. Madre e hijo nunca lograron llevarse bien. Victoria culpó a Birdie por la muerte de Albert y pasó el resto de su vida de luto por su esposo. Según Catherine Arnold, autora de Eduardo VII, El Príncipe de Gales y las mujeres que amó, todas las mujeres que Birdie perseguía eran completamente opuestas a su rígida y afligida madre. Eran cálidas, generosas, vivaces, nada que ver con la mujer que pasó la mayor parte de su vida llorando por su esposo. Sin embargo, Victoria nunca había tenido un gran aprecio por Birdie, incluso antes de la muerte de Albert. Después de descubrir su primer amorío, escribió: «Oh, ese chico, nunca podré mirarlo de nuevo sin estremecerme». En otras palabras, probablemente no le compró aquella silla del amor. Más allá de sus intereses relacionados con el dormitorio, Birdie también tenía afición por prácticamente todo otro tipo de fiesta. Le encantaba beber, fumar y comer, todo en exceso. No lo llamaban Tum Tum por nada. El futuro rey tampoco sentía vergüenza por sus escándalos. En su coronación, dedicó un banco entero en la abadía de Westminster a sus damas especiales. Hoy en día, esto sería impensable. Pero en aquella época, bueno, también lo era. Eduardo era visto como un glotón vulgar que nadie quería ver en el poder debido a la vergüenza que traería a la corona. Y aún así, no había otras opciones. No se podía votar por el rey. Sin embargo, debido a sus hábitos de indulgencia en todo tipo de vicios, para cuando finalmente se convirtió en rey de Inglaterra, solo sobrevivió lo suficiente como para reinar 9 años. Aunque, probablemente, se sintieron como una eternidad para todos a su alrededor. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál de las historias sobre la vida del rey Eduardo VII te pareció más descabellada? Déjanos tu comentario abajo. Y ya que estás aquí, revisa algunos de los otros videos de Fragmentos del Tiempo.